Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Vamos a ver hoy las raíces enésimas de la unidad y algunas propiedades de estas raíces. Bien, se trata de encontrar los números complejos z tales que z elevado a n menos 1 sea igual a 0, siendo n un entero positivo. ¿De acuerdo? Para poder hacer esto nos vamos a apoyar en dos resultados que se han de conocer previamente, que son la exponenciación compleja y, claro, el logaritmo complejo. Están íntimamente relacionados. Empezamos con el valor del logaritmo complejo. Si tenemos un número complejo z diferente de 0, se entiende el logaritmo de z, logaritmo neperiano, y se escribe así, o ln, como el logaritmo neperiano del módulo de z, esto entendido como logaritmo neperiano real, más la unidad imaginaria por el conjunto de argumentos de z. ¿Vale? Como veis, el conjunto de argumentos de z es igual al argumento principal, que escribimos así, más 2k por pi, siendo k un entero cualquiera. Y el argumento principal se elige de forma que esté comprendido entre menos pi y pi, de esta manera, o bien de esta otra. Es decir, variando si se considera o no pi o menos pi en las ocasiones que correspondan. Por ejemplo, así. ¿Vale? Bien, sabido ya lo que es el logaritmo complejo, la exponenciación compleja se define en base a la exponencial y en base al logaritmo. Así que si tenemos un z distinto de 0, complejo evidentemente, y un w complejo cualquiera, hacer z elevado a w es hacer esta exponencial, e elevado a w por el logaritmo de z, lo cual, como veis, equivale a e elevado a w por el logaritmo del módulo de z, va así por el argumento de z. ¿De acuerdo? Y esto ya sabéis, se trata de la exponencial compleja que ya conocemos. ¿Vale? Es decir, e elevado a z, siendo z de esta forma, real y compleja, sus partes, x e y respectivamente, se entiende así. ¿De acuerdo? Bien, visto esto, ya podemos pasar a analizar desde esta perspectiva las raíces de la unidad, enésimas, por supuesto. Partiendo de esta ecuación, tenemos z elevado a n menos 1 igual a 0, por lo tanto z elevado a n sería igual a 1. No olvidemos que los complejos son un cuerpo y por tanto estas manipulaciones algebraicas se pueden hacer. Y luego z elevado a n elevado a 1 partido n sería 1 elevado a 1 partido n. Por lo tanto, las raíces enésimas de la unidad z serían en forma simbólica 1 elevado a 1 partido n. Pero, como ya sabemos, esto se puede poner como e elevado a 1 partido n por el logaritmo neperiano de 1. Y cuidado, aquí no nos confundamos con lo que sabemos sobre los números reales, puesto que estamos haciendo un logaritmo complejo, y esto debería ser e elevado a 1 partido n por el logaritmo neperiano del módulo de 1 más i por el argumento o el conjunto de argumentos de 1. Voy a simplificarlo un poquito. Como esta parte corresponde al cálculo real, logaritmo del módulo de 1 es el logaritmo de 1 y eso sí queda 0. Quedando entonces e elevado a 1 partido n por i
por el conjunto de argumentos de 1. Bueno, ¿y cómo sacamos el argumento de 1? Pues como antes hemos expresado, a partir del argumento principal sacamos este conjunto de argumentos. 1 se entiende como 1 más 0 por i, está situado sobre el eje real. Si hacemos esta determinación de argumentos entre menos pi y pi, eso querrá decir que puedo medir hasta llegar a pi en este sentido, y que si lo hago en el sentido contrario no llego a pi. Pero en todo caso, como veis, la medida del argumento principal de 1 sería justamente 0, ¿verdad? No hay mayor problema. Por lo tanto, aquí tendría que poner e elevado a 1 partido n por i por 0 más 2k por pi, siendo k un entero cualquiera. ¿Vale? Y aquí, como sabéis, el argumento entonces de 1 sería el conjunto de su argumento principal más 2k por pi, siendo k un entero cualquiera, que es justamente lo que he expresado aquí. ¿Vale? Una vez tengo esto, puedo escribir e elevado a 2k por pi partido n y luego por la unidad imaginaria. Como veis, simplemente se trata de operar y agrupar. Vale, entonces, ¿vale cualquier k entero? ¿Aquí hay una infinidad de soluciones? Pues realmente no. Y eso se debe de nuevo al hecho de que se van a repetir valores. Por ejemplo, para k igual a 0, z tendría el valor 1, sin mayor problema, porque ponemos 2 por 0 por pi partido n, por lo tanto sería elevado a 0, 1, ¿vale? Es decir, estaríamos en el punto de partida. Para k igual a 1, esto sería para k igual a 0, para k igual a 1 tendríamos precisamente e elevado a 2 pi partido n por i. Es decir, un número complejo que estaría situado sobre la circunferencia unidad, tendría módulo 1, como podéis ver en todo esto, y el argumento que le asigno sería 2 pi partido n, es decir, dividir la circunferencia en n partes iguales y tomar una de ellas. En este caso lo hago positivo, porque estoy tomando k igual a 1. Si hago k igual a 2, pues sería justamente 2 por 2, 4, 4 pi partido n, es decir, otro ángulo de 2 pi partido n a partir de este. Y así sucesivamente. Claro, si vamos añadiendo 2 pi partido n, cuando lo hagamos n veces volveremos al principio. Si seguimos en sentido positivo, obviamente. Si ahora lo hacemos para menos 1, menos 2, menos 3, tendremos la misma circunstancia, pero en sentido negativo. El resultado de esas consideraciones geométricas es que podemos elegir valores desde 0, 1, hasta n menos 1. Y tendremos todas las raíces, ya que si vamos colocando otros valores enteros, iremos repitiendo los resultados. Por lo tanto, no habrá más raíces, serán las mismas. Esta ecuación tendrá entonces n raíces. Además, si os dais cuenta, se trata de una ecuación con coeficientes reales, 1 y 1. Y según lo que sabemos, los resultados complejos que obtengamos han de ser conjugados. ¿De acuerdo? Así que tendríamos un resultado siempre que sería 1, y luego los demás resultados complejos tendrían que ser conjugados. ¿Vale? Es decir, que tengan el mismo módulo y el ángulo opuesto.
¿vale? Muy bien, con esto acabaríamos lo que me interesa en cuanto a obtener directamente, a partir de lo que he dicho, de la exponenciación compleja y del logaritmo complejo, los resultados de esta ecuación, o bien las raíces enésimas de la unidad, que es lo mismo. Ahora vamos a ver propiedades que cumplen esas raíces. Vamos a ver qué suman todas esas raíces. Hemos visto que son de esta forma: e elevado a 2pi k por i partido n, desde que k es 0 hasta que k es n menos 1. Tiene esta forma. Si hago la suma desde k igual a 0 hasta n menos 1 de tales raíces, z sub k, u omega sub k, también se suele poner así, voy a ponerlo así, ¿vale? Ocurrirá lo siguiente: estoy sumando e elevado a 2k por pi por i partido n, desde que k es 0 hasta n menos 1. Y esto lo puedo entender de esta forma: e elevado a 2pi por i partido n elevado a k. Sencillo, porque usando las propiedades de las potencias, que son válidas también para el cuerpo de los complejos, esta expresión y esta expresión son la misma, ya que multiplicaríamos los exponentes que aparecen de la exponencial y sería 2k pi i partido n, lo mismo. Bueno, esto se suma desde k igual a 0 hasta n menos 1. ¿Y por qué he querido ponerlo así? Pues porque me doy cuenta que esto es constante y que esto varía, pero no varía de cualquier forma, ya que es una potencia. Por lo tanto, estoy sumando una progresión geométrica cuya razón tengo aquí. Ya lo veis, el primer término es 1, el segundo es elevado a 2pi por i partido n, el tercero es elevado a 2pi por i partido n al cuadrado, ¿lo ves? Es decir, multiplicado por sí mismo. El cuarto sería volverlo a multiplicar, por lo tanto daría cubo, y así sucesivamente. Y ya sabemos lo que da esto. Esto da el primero que sumo, en este caso sería elevado a 0, 1, menos el último que sumo, que en este caso sería elevado a 2pi por i partido n elevado a n menos 1 por la razón, que es esta, por lo tanto sería elevado a n, partido 1 menos la razón. Lo repito. Primero que sumo, que es esto elevado a 0, 1, menos el último que sumo, que es esto elevado a n menos 1, por la razón, es decir, por sí mismo, elevado a 2pi por i partido n otra vez, y por tanto, como está elevado a n menos 1 y se vuelve a multiplicar por la expresión, se le suma 1 y sería n, la potencia. Esto es importante porque resulta que ahora, al hacer esta operación, esta n y esta n se va. Y queda 1 menos e elevado a 2pi por i. ¿Y cuánto es e elevado a 2pi por i? Vale, ya hemos comentado que esto debería ser coseno de 2pi más i seno de 2pi. Bien, el coseno de 2pi es el coseno de 0, como podéis ver. ¿Vale? Por lo tanto, 1. Y el seno de 2pi es el seno de 0, que es 0. Por lo tanto, esto da 1. Así pues, aquí arriba tengo 1 menos 1 y aquí abajo esta misma expresión. 1 menos 1, 0, partido un valor, 0. La suma de las raíces enésimas da 0. ¿Y eso cómo se interpreta? Pues estoy sumando realmente este vector, este otro vector, entendiendo que tienen 2pi partido n, ¿vale? Como argumento y como módulo 1.
Pues cuando hago la suma de todos estos vectores, de los n vectores que aparecen ahí, al final obtengo 0. Bien, eso en cuanto a la suma. ¿Y qué pasaría con el producto? El producto desde k igual a 0 hasta n menos 1 de las raíces enésimas. Bueno, pues eso sería el producto desde k igual a 0 hasta n menos 1 de elevado a 2k pi por i partido n. Bien, pues esto es igual a esta expresión multiplicada por sí misma, pero variando, por supuesto, el k. Lo voy a poner aquí para que lo entendáis. Sería 1 para la primera por e elevado a 2pi partido n por i por e elevado a 2 por 2, 4pi partido n por i, ¿vale? E ir variándolo, hasta llegar a e elevado a 2 por n menos 1 por pi por i partido n. Este 1 no influye en nada. Aquí, claro, es el elemento neutro del producto y realmente esto, teniendo en cuenta las leyes de los exponentes, es e elevado a la suma, ya que todos tienen la misma base, voy a sumar los exponentes, de precisamente los 2k pi por i partido n, desde k igual a 0 hasta, desde k igual a 1, perdón, porque este ya no influye, hasta n menos 1. ¿Lo entendéis? Tengo que sumar este, con ese, es decir, sumar estos. 2pi por i, 4pi por i, 6pi por i, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Y cómo hago esta suma? Pues si os dais cuenta, aquí, cuando tengo 2pi partido n por i, y luego 4pi partido n por i, y luego 6pi partido n por i, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué tipo de sucesión tengo? Pues tengo una progresión aritmética. ¿Por qué? Bueno, pues es porque si hacéis la resta de un término con el anterior, os va a dar siempre 2pi partido n por i. ¿Vale? Ya que si hacéis este con este, 4pi partido n por i menos 2pi partido n por i, tienen el mismo denominador, ¿eh? Sacáis el pi y el i factor común, quedaría 4 menos 2, es decir, 2pi partido n por i. Así que tengo una progresión aritmética. ¿Y cómo sería la suma? Pues sería e elevado al primero que sumo, 2pi por i partido n, más el último, 2pi por n menos 1 por i partido n, partido 2, y por la cantidad de términos que sumo, que como veis son n menos 1. ¿Vale? Desde 1 hasta n menos 1. Un total de n menos 1 términos. Ya que aquí había n, contando el 1, pero lo quité. Bien. ¿Cómo queda entonces esto? Pues queda así. E elevado a 2pi por i, que esto lo puedo sacar factor común, ¿lo veis? Por n, ya que aquí aparecería 1, y aquí n más 1, por lo tanto al sumar n, partido n y partido 2, pi por n menos 1. Por lo tanto este 2 y este 2 se van, este n y este n se van, y me queda e elevado a pi por i por n menos 1. Eso sería el producto de todas las raíces. ¿De acuerdo? Bien, con esto termino.